Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo quiero que leamos, por favor. Disculpa. No se preocupe, todos podemos leer. Dave está aprendiendo a leer. Ya veo. Necesito toda la práctica Exacto, posible. Él la necesita, pero él está solo en esa situación. Bueno, leamos el versículo 6 otra vez. No tenemos la Biblia Ley Crece en este día. Te vamos a buscar una. Bueno, Versículo 6, capítulo 15 de Juan, por favor. El que en mí no permaneciere, Se rehúsa a aceptar la cruz, lo que significa que sirve a otro Jesús. será echado fuera como mal pámpano, Es quitado de la fuente de la vida. y se secará, Sin la fe apropiada en Cristo y la cruz, el creyente al final se marchita. y los recogen y los echan en el fuego y arden. La implicación es asombrosa. Si la fe apropiada en Cristo y la cruz no se mantiene, el resultado final es el infierno eterno. Tal vez mencioné esta mañana en la programación hermana el mensaje de la cruz, que ya hubiese sucedido varias semanas atrás a cuando las personas ven esto, debido al hecho que esta programación es grabada y aquella es en vivo. Pero Dios nunca llama el fracaso a menos de que una persona se rinda. Si no se dan por vencidos, no importa el error que cometan o el camino que tomen o el desastre que cometan, si miramos en la Biblia vamos a encontrar realmente grandes profetas y apóstoles que cometieron terribles pecados, ¿no? Pero Dios no lo llama a eso un fracaso, un fallo, a menos de que la persona se rinda. Si se rinde es algo distinto, pero si no se rinden, Dios no se rinde. Correcto. Y Él puede levantar a aquella persona e usarla para su gloria. Él lo puede Sí, hacer. miren, hemos estado hablando de vivir a través de problemas y de diferentes cosas. La experiencia cristiana es una vida que jamás va a estar libre de ataques del enemigo y de problemas de crecimiento personal y de todo eso. Así que yo creo que es muy importante que hablemos del término permanecer, porque esta es la clave, el que en mí no permaneciere. Permanecer literalmente significa morar, sentirse como en casa, y tiene que ver con la idea en las escrituras aquí de la fe, no de acción. Ahora, eso es muy Repite importante eso. porque permanecer es el hacerse sentir en casa, vivir como que uno está en la sala de su casa y estando cómodos en ese lugar central de la vida. Miren, nuestra relación con Cristo se basa en fe. Así que si nuestra fe es correcta, entonces podemos permanecer. Y mucha gente lee el término permanecer y dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo tengo una vida de oración, por lo tanto yo permanezco. Pero eso no es permanecer. El permanecer es tener fe simple, y de aquí es de donde todos los problemas de nuestras vidas vienen, por lo menos eso es lo que se piensa. No te rindes, no te das por vencido. Bueno, sí, pero Tienes que correcto. permanecer. Pero mire, hay mucha gente, sí, pero hay mucha gente que confía en Cristo como su Salvador, pero ellos mismos no están permaneciendo cuando se trata de la necesidad de la vida diaria. Aún están tratando de maniobrar o de hacer que la vida suceda fuera de fe en Pero Cristo y la esa cruz. es una lucha que tal vez todos nosotros hemos vivido en algún momento u otro. Sin lugar a duda lo es, pero permanecer es la respuesta. Permanecer no es trabajar, permanecer no es obrar, permanecer no es lo que nosotros hacemos, sino realmente todo esto se centra en lo que nosotros creemos. Aquello mismo que nos hace uno con esa vid es nuestra fe. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. La vida tiene que fluir a través de la vid a nosotros. Así que la única manera de cómo la gracia de Dios pueda fluir a la vida del creyente y que produzca el fruto del Espíritu, no es un resultado de las obras, sino un resultado de una fe apropiadamente puesta. Y de esto es realmente de donde todos nuestros problemas salen. Estamos aprendiendo a depender de Cristo, no solamente para salvación, sino para todo en nuestras vidas.
Y este es el lugar en donde sus notas sobre la fe apropiada en Cristo y la cruz tienen que observarse y entenderse. Porque, mire, Kellen Deitch produjo un gran volumen de comentarios sobre el Antiguo Testamento. Probablemente todos los hemos estudiado. Y en su comentario sobre el huerto, hicieron un gran comentario. Dijeron que la duda es el padre de todo pecado. Y yo pensé que era algo excelente, porque cuando comenzamos a dudar, entonces llega el temor y después el enemigo puede hablar con nosotros y le vamos a creer. Nuestra fe realmente es el aspecto más importante de nuestro caminar con Dios. Miren, Pedro tenía a Jesús orando por él, pero él oró por él para que su fe no le faltara. Él sabía que Pedro iba a fallar, así como Cristo sabe que cada uno de nosotros vamos a fallar. Si perdemos nuestra fe, si nuestra fe falla, y eso es lo que significa rendirse, uno deja de creer. Mire, si nuestra fe falta, es el momento en el que a Dios se le dificulta mucho proveer para nosotros, cuando no estamos operando en aquello mismo que Él preparó, por lo que debemos recibir la vida. Así que, una vez más, simplemente puesto, permanecer tiene que ver más con fe y el objeto de fe que con nuestra obra, nuestro trabajo para Cristo. Es una simple confianza en Cristo, una dependencia que tiene que aprenderse. Jeremías 17 no es una vid, pero es un árbol. Pero nos habla de un árbol que está tan plantado y las raíces están tan profundas que no importa si es primavera, verano, sequía o lo que sea. Ese árbol está absorbiendo su sustento del sistema de las raíces y permanece a través de la sequía, la lluvia, el frío, y eso es lo que la vida en Cristo es en realidad. Oscuros. Jamás consideré darme por vencido o Sí, renunciar, no, nunca. Sabía que Dios me había llamado, me culpaba a mí mismo como tenía que hacerlo por lo que estaba sucediendo, las cosas negativas y dificultades. El mal comportamiento fue mi culpa, no fue culpa de nadie más. Pero yo sabía de alguna manera de que el Señor me iba a ayudar. correcto. Y no fue fácil, no fue algo simple, pero yo nunca perdí mi vida de oración durante todo ese tiempo. Así como todavía la tengo hoy, es tan fuerte hoy como en aquel tiempo. Sin eso, no sé, porque una y otra vez el Señor bendecía abundantemente, Sí. fortalecía, y yo sabía que de alguna manera Él iba a abrir una puerta. Pero en última instancia, cuando Él llegó con la respuesta que usted estaba buscando, tenía que ver con su fe, tenía que ver con tener el objeto correcto de fe, y eso realmente en mi mente es lo que permanecer es, el objeto Bueno, correcto de fe. permanecer, como lo acabas de decir, es no darnos por vencidos. Bueno, sí, pero una vez más, estamos hablando de un pámpano con fruto. Recordemos que si no estamos permaneciendo bien, no hay fruto, no hay crecimiento, no hay producto. Y después nos secamos. Y eso es lo que causa que la Pero a gente se rinda. Pero yo veces creo no que, podemos ver ese crecimiento. no, bueno, sí, pero eso es verdad, pero parte de ese crecimiento, y mire, estoy viendo yo mi propia vida, entendiendo el mensaje de la cruz y no entendiendo. Mire, la gracia que fluye el día de hoy, y todos estamos aprendiendo, es mucho mayor que cuando yo pensaba que tenía que ganarme mi Definitivamente, relación con claro, el claro. Señor. Y yo realmente creo que eso es lo crucial de este pasaje, aprender en qué depender para que la gracia de Dios, que es un tipo de la vida que fluye a través de la vid al pámpano, continuamente fluya, produciendo lo que nosotros no podemos producir. Y eso es el hermoso fruto del Espíritu. No es algo que Pero de la nosotros podemos manera llegar a como producir. Jesús pone esto acá, no podemos sobrevivir sin permanecer en Él. No es Correcto. una situación de que se va a hacer difícil y vas a sobrevivir. No, es que tienes que permanecer en Él para Así sobrevivir. es, y yo sugiero que eso es una fe apropiada. Pedro, yo he rogado por vosotros para que tu fe no te falte. Y eso es importante, pero también es importante no levantarnos y tratar de hacer las cosas a solas y llamarle a eso Sí. fe. Aquí tenemos una imagen de cómo obra el Espíritu Santo. Es lo que quiero decir. Hablamos de crecer espiritualmente. Hablamos de ser fructífero espiritualmente.
No podemos producir ninguno de ambos. Correcto. Solo es mientras permanecemos en Él que la savia, el Espíritu Santo, fluye por las raíces a través de la vid hasta los pámpanos y después el pámpano crece y el pámpano produce fruto. Sí. Entonces, una falta de la gracia de Dios, una falta de esa nutrición que viene a través de la vid como resultado de las raíces, es lo que va a causar que el pámpano se seque. Y eso para mí se centra en nuestra fe. Pero nosotros estábamos discutiendo en la previa programación cómo Evan Roberts, donde habían personas que lo miraban a él y él se rindió y eso causó que ellos tropezasen. Probablemente. Pero su fe estaba en él en lugar de en Cristo. Sí. Y ese fue el caso. Ese es otro problema que tiene la iglesia también, que mira a los individuos y como mencionamos programas atrás, sucede esa situación. Antes de que lean el próximo verso, ¿me permite opinar algo? La Escritura nos habla de poca fe y de mucha fe y de no tener fe. Y en mi mente yo creo que el cristiano finalmente entiende que hay niveles y el nivel de fe. Ahora, cuando digo fe, yo digo fe en Cristo, en la cruz, en Dios, fe en el Espíritu Santo. Y hay niveles y los niveles de fe en nuestra vida muchas veces alterarán nuestro comportamiento y actividades. Si nuestra fe es débil, si nuestra fe es fuerte, donde quiera que estemos en la fe. Y ciertamente cuando nos rendimos no hay fe más. Uno se aleja, y bueno, es triste decir que la gente lo hace. Salen de la iglesia, salen y dejan su testimonio, se alejan. Pero yo creo que si los cristianos pudieran darse cuenta, y yo sé que... Después de la pausa con ese pensamiento, tenemos que ir a la pausa, o si no, ellos van a hacer la pausa por nosotros. Estamos de vuelta. Doctor Gray, ¿usted estaba diciendo algo? Bueno, mire, yo ya he enseñado esto, ustedes lo han enseñado también. Hay niveles de fe en nuestra experiencia cristiana. No estamos cuestionando si nuestro enfoque es correcto o no. Nuestro enfoque está en Cristo y la cruz y lo que Él hizo, y nuestro entendimiento de la santificación. Si tenemos todo eso, si toda la doctrina de la santificación la entendemos perfectamente, si la entendemos, aún van a haber momentos en los que la gente van a decaer en su fe, no van a estar tan fuerte como estuvieron en cierto momento, por lo tanto tienen que corregirse. Y esa manera correcta o correctiva es de volver a enfocarse en la cruz y entender ese poder que da vida para la santificación y todo eso. Pero mi punto en esto es que, sin importar quién sea usted, hay niveles de altura y mire, todos hemos vivido la vida. Yo he estado predicando muchos años. He visto a predicadores que consideraba que eran los predicadores más grandes del mundo, pero hay veces en los que he estado con ellos y su fe era extremadamente débil y necesitaban oración, necesitaban ánimo, necesitaban la fortaleza de otros. Y hay otras ocasiones en las que están acá arriba. La iglesia tiene que entender que necesitan regresar y mire, a menudo tenemos que renovar ciertas cosas ante Dios para regresar a Él de cualquier tipo de manera. Creo yo que con respecto a lo del mensaje de la cruz, hermano Swagger, mire, usted tiene que instruirme aún más en todo esto, pero el punto es que el regresar a ese lugar del altar, me gusta la expresión que dice así simplemente, muchas veces tenemos que regresar al altar y tratar con ciertas cosas en nuestras vidas. Y si tratamos con ellas y le permitimos a Dios tomar aquello, cualquier cosa que sea, y permitirle a Él, ya sea que nos perdone o que nos lave y nos limpie, para fortalecernos por el Espíritu, para que podamos levantarnos y seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Pero Él siempre está esperando, Él quiere hacerlo, Él quiere fortalecernos y Él quiere bendecirnos. ¿Cuántas veces ha tenido usted a un amigo que lo encuentre en cierto momento de su vida y que haya orado por usted y solamente esa oración, cuando ellos se fueron de ahí, significó tanto para usted que lo fortaleció? Con solo orando, con esa oración de fe, fortaleciéndolo. Entonces mi punto es que nosotros fluctuamos.
Pero no debemos rendirnos, y no nos podemos rendir si nos damos por vencidos. Entonces es más que solo tropezar, es Doctor caer. Gray, usted mencionó, y esto se ha predicado en iglesias ya, bueno, mucho tiempo antes de que mi vida comenzase, el hecho de que tenemos que ir al altar. Yo realmente no entiendo esa expresión. Yo voy al altar todos los días. Sí, Cada mañana y cada tarde voy ante el Señor. Y creo que si estamos hablando de alguien que nunca busca al Señor, tienen que ir al altar, pero eso es una catástrofe si es así. sabe, un predicador bautista del que yo sé, en el área de Dallas, estuve con él cierto día y lo escuché predicar y él hizo algo acerca del altar. Y esto fue lo que él dijo, me bendijo. Ahora, yo soy un pentecostal, pero el bautista dijo algo acerca del altar y yo debí haberlo sabido, pero yo recuerdo que él predicó un sermón y él dijo, ahora algunos de ustedes allá afuera necesitan venir a este altar y encargarse de sus asuntos con Dios. Ustedes tienen asuntos que no han arreglado con Dios. Dios está esperando que traten con sus asuntos. Jamás había escuchado ese término, asuntos, junto con una experiencia del altar. Pero lo que él estaba diciendo es que hay ciertas cosas que no están bien entre usted y Dios, y usted necesita encontrar ese lugar de oración y abrir su corazón y dárselo y entregárselo, permitiéndole a la sangre de Cristo y al poder del Espíritu entrar y limpiarlo de todo eso. Eso es lo que él estaba diciendo. Y mire, yo, esa noche que tuvimos ese servicio, 10 o 15 personas pasaron al altar, lloraron, gimieron, tuvieron una experiencia con Dios. Yo no sé qué fue lo que oraron, pero ellos vinieron y su respuesta fue, necesitan arreglar sus asuntos con Dios. Y así que cuando utilizo yo al altar de la manera como les mencioné, yo estoy pensando que a veces nosotros permitimos que las cosas crezcan en nuestras vidas y hay cosas que tenemos que entregarle a Dios y no lo hemos hecho aún. ¿Tiene Claro, sentido claro eso que o no? sí, pero creo que esas personas realmente no tienen una vida de oración. No me parece que la tienen. Bueno, tal vez no, no lo Pero sé. gracias a Dios de que pasan ciertos periodos de tiempo y claman al Señor. Eso es maravilloso y gloria a Dios por eso. Pero yo creo que todo creyente, creo que es parte de permanecer en Cristo, eso debe de tener una vida constante de oración. Absolutamente, Y se trata con estas cosas antes de que tomen raíz en nuestra vida. El Espíritu absolutamente. Santo empieza a moverse en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Él lo puede hacer. Si notamos, la mayor parte de las cosas que suceden en mi vida, en su vida y en la palabra de Dios es cuando una persona estaba en oración o está en oración. Yo pienso que lo que estamos diciendo es no solamente acercarnos a un altar o una banca en la iglesia, sino que nos estamos acercando a la cruz. Estamos llevando esas circunstancias a la cruz, a Cristo, el Cristo Definitivamente, crucificado. Sí, definitivamente. y la gente puede orar y no hacer eso. Correcto. Bueno, pueden, pero si son abiertos ante Dios, no van a hacer eso. Correcto. No puedo imaginar a una persona que tiene una vida de oración, y tal vez esté yo equivocado, pero que está tratando de esconderle cosas a Dios. No puede hacer eso. A veces creo yo, hermano Swagger, y solo me puedo utilizar a mí mismo como ejemplo, pero experimentamos la batalla, estamos en medio de la batalla y solo porque yo conozco el mensaje de la cruz, yo sé lo que dice y yo lo conozco, no significa que lo he aplicado a esa situación en particular. Y yo creo que, mire, no sé si me gusta esa idea de que comparamos nuestro ser emocional como el evaluador de la fe. No creo que eso es correcto porque nosotros subimos y bajamos altibajos de la vida porque alguien nos dijo algo bueno o porque alguien nos dijo algo malo. Somos criaturas emocionales y no siempre eso indica que es donde mi fe está. Así que yo entiendo el mensaje de la cruz relativamente a guardar mi fe ahí. Pero, y bueno, y yo tengo una vida de oración y usualmente yo oro 2 veces al día. Eso ha sido parte de mi vida ya por mucho tiempo. Pero yo encuentro que aún entonces hay veces en las que yo realmente no he visto cuáles son los problemas, aquellas cosas que me perturban, aquellas cosas que me molestan y la mayoría del tiempo, cuando finalmente llego a la raíz de todo,
La respuesta me llega en oración por esa comunión con Dios que tenemos. Y el problema es que Loren realmente no le ha permitido a Dios tomar el control. Pero como dijiste en la programación esta mañana y muy correctamente, y qué bueno que lo dijiste, estos problemas, eso no quiere decir que tenemos una vida de oración excelente porque la fe está donde debe de estar y que no va a haber una lucha. Porque van a haber Correcto, luchas en así ocasiones es. en nuestra vida. Pero dijiste que no nos podemos dar por vencidos. No, no se puede uno rendir, pero una vez más, uno sí se va a rendir si uno no sabe en qué poner la fe. Por eso es que todo Pero esto estabas regresa hablando de personas a que esa fe sí sabían centrada. dónde poner su fe y la ponían allí, pero aún no estaban viendo Correcto. resultados de victoria en su vida. Así es, exactamente, porque la victoria, aún entendiendo el mensaje de la cruz, no es instantánea. Este Así es. mensaje, el cristianismo no es, entiende esta declaración y saca tu varita mágica o hay que decir una frase mágica y todo se acabó. Esta es una batalla que le ganará Sí. todas las batallas, pero la pieza central de todo esto es en lo que nosotros ponemos nuestra fe y de qué dependemos. Y yo encuentro que donde yo he luchado en cosas emocionales, primordialmente ha existido una falta de permitirle a Dios hacer lo que Dios quería hacer, o tal vez yo no estaba confiando en Él para que hiciera lo que necesitaba hacerse. Y eso era parte de mi hechura emocional que era el problema. Pero miren, cuando yo confío propiamente, cuando yo descanso en Él, hay una paz que aún en medio de esa tormenta, aún en medio de las dificultades, puede venir en mí y aplicarse a mi vida que yo no pudiera Bueno, tener si mi fe no estuviera en otro puedo decir en lugar. lo absoluto que Dios en nuestra lucha, en este caminar de fe, manteniendo nuestra fe en Cristo y la cruz, no puedo yo decir que Él de alguna manera limita lo que quiere hacer de nosotros con nosotros para que aprendamos una lección. Yo no creo eso. Dios no recibe gloria del fallo de ninguna manera. Pero a la vez, sí siento que lo usa como una enseñanza, Oh, sí, un método de enseñanza en nuestras sí, sí, vidas. Y cuando eso sucede, cuando esa victoria llega a nuestras vidas, estamos anclados. sí, exacto. Pero mire, esa es la disciplina del Señor. Él nos está enseñando cómo creerle a Él para lo que le tenemos que creer. Y eso no, mire, eso no Pero es algo esa fácil. persona Mire, está no, creyendo con todo lo que sabe y aún no ve sí. los resultados que quiere ver. Correcto, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes en cuanto refiriéndonos a lo que el doctor Gray dijo. Mire, si cuando yo me encuentro en ese lugar de entrega, usualmente es porque yo me estoy agarrando de algo para tratar de producir algo y ni siquiera había visto que eso era lo que estaba haciendo. No lo había visto. Si usted me hubiera preguntado, yo hubiera dicho, no, estoy confiando en Dios exclusivamente. Pero ese problema al que me estoy enfrentando está forzándome a confiar en Él aún más de lo que yo había confiado en Él antes. Está disciplinando, está enseñando, me está disciplinando y Él me está enseñando también a depender de Él. Ahora, una vez que yo llegue a ese punto y yo sé en qué depender, entonces lo que usted está diciendo ciertamente entra en juego. Yo voy a mantener, voy a guardar esa fe hasta que veamos qué es lo que suceda. Pero a veces yo tengo que investigar eso en mi mente, en mi corazón. Claro, claro, sabemos, no No a siempre veces, es algo sino todo simple. el tiempo. Correcto. Y para mí, mire, no puedo hablar de los problemas de nadie más, pero para mí, la oración ciertamente es un medio por el cual yo puedo identificar los problemas. Muy a menudo es la oración en donde yo me encuentro entregándome en el altar. Eso es lo que me muestra todo a mí. Pero aún sabiendo cómo vivir para Dios, no significa que va a ser Así fácil, es. rápido o Se nos sencillo. terminó el tiempo. Estamos muy agradecidos que han estado con nosotros hoy y espero que estén con nosotros en la próxima programación. No se pierda ninguna, por favor. E invite a otros a sintonizar un estudio en la palabra. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.